Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Los invitamos a acercarse al siguiente evento y tomar asiento para que nos acompañen. Vamos a realizar la presentación del libro Dualidad por Jaime Cortés. Jaime Cortés es un colombiano nacido en Pereira, Risaralda, es técnico investigador judicial. Sin embargo, gracias a sus conocimientos en grafología, a sus 23 empezó a gestar su camino como escritor. En 2011 inició un blog en el que recogió sus pensamientos adolescentes y que lentamente se fue convirtiendo en un mecanismo de descarga. Allí dejaba todo aquello que dolía, que incomodaba y, aunque nunca fue pensado para ser compartido con nadie más, sí fue el punto de partida de lo que más tarde sería Jaime Cortés Blog. Hoy, el blog contiene relatos diversos, un tanto diferentes de sus melancolías adolescentes, pero igualmente cargados de verdad. Aunque no pensó que sus escritos pudieran llegarles a muchas personas, ha empezado a recoger un número importante de lectores, los cuales fueron vitales para darle forma a la obra que hoy presenta. Dualidad es en un fatídico accidente, el protagonista pierde la visión y desde allí su vida entera empieza a virar. Todos en quienes confían se alejan y de repente se encuentra solo. De aquí en adelante, su vida se centra en recuperar la visión, sin importar lo que esta pueda implicar. Sin imaginarlo, se embarca en una aventura que lo lleva a vivir muchas vidas en una sola, entre desaparecer y volver a encontrarse. La obra nos presenta un entramado de escenas de acción, misterio y drama, que buscan jugar con las emociones del lector y llevarlo al guión. Dualidad está construida para descolocar la mente del lector, para ponerlo a dudar, a buscar respuestas y a desenredar un entramado que solo hasta el final es revelado por el mismo autor. Así, es posible encontrar juegos de palabras, elementos gráficos y fallas que son, en palabras del autor, señales de la dualidad. Comenzamos entonces con el evento. Bien, muy buen día para todos, un saludo muy especial y gracias por acompañarnos en esta presentación de Dualidad. A nuestro protagonista Jaime Cortés, autor de este majestuosa obra, pereirano desde luego. Muchas gracias por estar aquí, desde luego la oportunidad que nos dan en la 14ª Feria del Libro de Manizales y desde luego también a la Universidad de Caldas por permitirnos este espacio. Dualidad es una obra corta que refleja la personalidad del autor a través de historias llenas de drama, de misterio, de situaciones inesperadas. Ambientada en lugares comunes, logra llevar al lector a estados de ansiedad que no esperaría al momento de iniciar la lectura. Jaime en la mañana de hoy me ha invitado como su amigo a presentar esta maravillosa obra que lleva gestando ya hace un tiempo. Y bueno, Jaime, empecemos por contarle a la gente que está presente, desde luego, y a quienes nos van a ver posteriormente, quién es Jaime Cortés y cómo es que un investigador llega a Dualidad, cómo llega a escribir esta obra. Bueno, Edwin, muy buenos días y buenos días para todas las personas que están aquí invirtiendo su tiempo escuchando esta pequeña presentación de lo que es Dualidad y a todas las personas que nos van a ver por diferentes medios. Bueno, realmente Jaime Cortés es una persona bastante rebelde, tan rebelde que siendo investigador se adentra en una aventura supremamente inesperada para escribir lo que hoy es Dualidad, ¿sí? Es un joven pereirano que ha pasado por muchas etapas, muchos procesos, muchas situaciones que lo han moldeado y han hecho que sea lo que hoy podemos presentar y que parte de ese proceso se ve reflejado precisamente en uno o varios personajes de la historia. Actualmente docente, digamos que desde el mismo libro se refleja esa pasión por servir, esa pasión por ayudar a las personas que quiere, por proteger a sus seres queridos, por proteger a las personas vulnerables y que de una manera que mezcla realidad con ficción trata de imprimir esa personalidad en el cuerpo del libro. Jaime Cortés es un soñador que realmente nunca esperó escribir un libro, pero que ese libro que surgió lo ha llevado a lugares que nunca imaginó, como en este caso. Bueno, Jaime, comenzaste con un blog, escribías allí todo lo que ibas sintiendo a través de los días, a través del tiempo y dependiendo obviamente de las emociones que tuvieses.
Y si nunca pensaste escribir un libro, ¿qué pasó para que se diera finalmente Dualidad? ¿Cuál fue el proceso de construcción del libro? Bueno, realmente aquí influyen muchos factores, influyen principalmente los amigos. Realmente muchas veces uno no confía en uno, no cree en uno hasta que hay 1, 2, 3 amigos que te dicen es bueno lo que haces, es chévere, es válido, anímate. Realmente el blog que yo tenía antes, o sea, aproximadamente desde el 2010, era un blog que era privado, era para mí, era como mi diario de descarga, donde yo escribía de muchos temas, pero solo lo veía yo. Digamos que mi trayectoria como de pronto un autor de escritos público inicia con una gran amiga que se llama Juliana Cote. Ella también le gusta mucho escribir y ella crea un blog. Y yo le comento como que hey, qué chévere que tengas un blog, yo también tengo uno, pero pues no lo publico, no escribo para nadie. Palabras más, palabras menos, ella me solicita acceso al blog, leí algunos de mis escritos y me dice, venga, pero es que usted es muy bueno, ¿por qué no se anima y publica y empieza a compartir algo de eso tan interesante? Usted escribe de manera muy pulcra, tiene buena ortografía, es interesante lo que usted piensa. Y me sembró la semillita y en el 2018, aproximadamente 2017, en diciembre, creé un blog público después de haber buscado muchos motores en los cuales escribir. Había pasado por Wix, por Blogger, por muchos otros motores que de pronto no eran tan atractivos hasta que encuentro WordPress. En WordPress decido yo empezar a hacer mis primeras entradas porque era muy fácil manejar los tipos de letra, los colores, los fondos, las imágenes, las texturas, los encabezados, los vínculos, las diferentes páginas. Entonces empiezo a escribir ahí, empiezo a ganar lectores, incluso no solamente una curiosidad es que no solamente me leían en Colombia, sino que empecé a hacer amigos en México, en Argentina, en España, otros blogueros de la misma plataforma que empezaron como a interesarse por esos escritos, a hacer comentarios, a ganar visibilidad. Y bueno, Dualidad inicia realmente mucho antes del blog, pero el blog es una plataforma en donde Dualidad empieza a tomar su estructura. En el año 2012 yo tengo una situación bastante fuerte, que fue la pérdida de mi padrastro, que fue una persona demasiado importante para mí. Fue un padre, fui muy afortunado porque a falta de un padre tuve dos. Y pues ese suceso parte mi vida en dos. En ese año 2012 empieza un proceso emocional muy fuerte, en donde yo asumo un rol del hombre de la casa. Entonces yo tengo que estar bien por mi mamá, tengo que estar bien por mi hermana, tengo que ser ejemplo, pero empiezo a descuidar mi salud mental y más o menos para el año 2015-2016 entro en una etapa de depresión supremamente difícil. Una depresión silenciosa porque yo por dentro me sentía de una manera, pero por fuera yo estaba bien y yo me reía, yo charlaba, y yo saludaba, y yo hablaba, y yo asistía a la universidad, y yo tenía en ese momento mi pareja, pero por dentro era una persona totalmente diferente. Y empieza una idea de yo muestro una persona que realmente no soy, como dos caras, y empieza a moldearse la idea. Empiezo a, digamos, a reposar todos esos sentimientos y esas emociones en ese blog que era tan privado, y se empiezan a construir algunas ideas, algunas historias, algunas emociones, algunos escritos cargados de mucha ansiedad, hasta que en el año 2017 escribo una entrada en el blog ya público, en el 2018 creo una entrada en el blog ya público. Y uno de mis más fieles amigos, que es Felipe Vélez, mi mejor amigo, me dice, Henry, ese escrito que tú acabaste de subir está muy bueno y tiene pinta como si fuera el primer capítulo de una historia. Porque de hecho cuando yo escribí esa entrada no le puse título porque no sabía qué título ponerle, y le puse capítulo 1, o sea, fue lo primero que se me vino a la mente. Entonces cuando él me dice eso, vuelvo a leer la entrada y digo, bueno, sí, parece como el inicio de una historia. Entonces lo que hago es que modifico un poco el final, lo dejo abierto y le digo, listo, en 8 días voy a escribir el segundo capítulo. Pero yo no tenía ni idea de
de qué iba a escribir después. Un proceso parecido a una serie de Netflix que cada 8 días van subiendo capítulos, esta vez al blog, no a la plataforma Algo muy digital. similar porque yo iba creando capítulos a medida que la gente me iba diciendo, venga, ¿qué va a pasar después? Está muy chévere, súbalo. Entonces yo empecé subiendo capítulos de esa historia que yo no había, digamos, diagramado, yo ya tenía como un cuerpo, pero empecé a agregarle personajes, empecé a ambientarla en lugares, empecé a agregarle emociones, empecé a agregarle situaciones, y ya empecé yo a, no sé si todos los escritores o autores lo tengan, pero yo tenía un cuaderno donde yo empezaba a hacer como una especie de mapa conceptual, y yo, ¿qué tal si este personaje hace esto, si este estudia esto? Y bueno, entonces, como en las series de Netflix, que sacan las temporadas de acuerdo a la recepción que tengan, entonces a mí ya me empezó diciendo solamente Felipe, entonces ya después eran más amigos, ya luego se empezaron a sumar más, y que cuando sales, que yo ya quiero saber qué pasa. Pero entonces llega un punto donde ya yo no sabía qué más escribir, entonces yo dije, no, lo que pasa es que se están preparando cosas muy buenas, y son tan buenas que ya no voy a subir capítulos cada 8 días, sino cada 15. Pero era porque tenías la mente en blanco. Exacto, pero no No era habías porque escrito nada esa semana. no era porque yo quisiera generar como esa expectativa en la gente, sino porque realmente yo no sabía qué más escribir. Entonces fue un proceso muy difícil, porque cuando uno no se prepara para ser escritor, cuando uno es empírico, cuando uno no tiene más que su creatividad y un computador con Word, le cuesta bastante, y empieza uno a tener muchos retos. Cuando ya yo empiezo a darle un cuerpo a la historia bien, que ya empiezo a tener un rumbo, encontré muchos problemas en el camino, porque por ejemplo cuando yo estoy en el capítulo, por decir en el capítulo 10, y menciono un hecho que ya había sucedido en capítulos anteriores, yo me tenía que devolver y volver a leer para que cuadraran los tiempos, por ejemplo. Entonces, si fue algo que pasó hace 4 meses, que en realidad hubiera sido hace 4 meses, sino que dijeran en el capítulo 10 hace 4 meses, pero la gente sumara, y en realidad eran 2 o en realidad eran 6. Entonces, como para evitar las incoherencias dentro de la historia, y bueno, muchos otros retos, los bloqueos, yo creo que es lo más difícil, uno sentarse a querer escribir algo y no saber cómo, o no saber qué. Bueno, Jaime, lentamente en todo este proceso que nos describes, que también tiene sus dificultades cuando uno queda con la mente en blanco, llegas a 19 capítulos finalmente y decides bajar la historia del blog para tener todo este tema del libro. Ya tenías en la cabeza la idea del libro. Es muy difícil en Colombia escribir y además materializar eso en un libro como tal. Es complicado, bueno. Hay una razón por la que son 19 capítulos. Son 19 capítulos porque el 19 es el día en el que mi mamá cumple años. Entonces yo quería, como casi todo en el libro, darle algo simbólico a las palabras, a los títulos, a los nombres de los personajes, y de hecho muchas horas, muchas ubicaciones tienen un significado que está relacionado directamente con mi vida. Cuando ya voy más o menos en el capítulo 15, yo empiezo a sentir que ya es suficiente de la historia, y empiezo a diagramar la forma en que yo voy a realizar el final. Y resulta que previo a esa historia yo ya había escrito 4 cuentos cortos, como El tren, que digamos es un bonus en el libro, que lo regalo, y yo pongo ahí, Lluvia, ¿no? Y Lluvia. Pero hay una particularidad en esos escritos, y es que el final cambia en el último párrafo, y yo quería que esa historia terminara así. Entonces así fue que decidí cerrar la obra. Cuando ya vi lo que había resultado, esta misma amiga Juliana Cote me dice, esa obra está muy buena, cuidado se la roban. Cuando ella me dice, cuidado se la roban, yo digo, venga, sí, es que pues el blog es público, uno no sabe quién hay en internet. Entonces yo lo primero que hago es bajarla del blog y solicitar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor el registro como obra literaria inédita, y cerca de a los 20 días me dan el registro, y ahí termina, hasta que mucho tiempo después, o sea, estamos hablando del año 2019, y apenas el año pasado, 2022, o sea, 3 años después, yo empiezo a iniciar un proceso editorial que en Colombia es demasiado complejo, porque, y es entendible porque es un negocio. El negocio editorial es un negocio donde la editorial es una empresa, y pues necesita tener ganancias. Entonces, si yo soy García Márquez y saco un libro, y puede ser el más malo,
soy García Márquez, entonces la editorial muchas editoriales se van a pelear para tener los derechos de la obra. Pero si yo no soy reconocido, la obra puede ser muy buena, pero pues las editoriales grandes no me van a ver a mí porque pues realmente no saben si yo voy a vender. Y una cosa es ser bueno y otra cosa es vender mucho. Entonces ese es el problema hasta que encuentro una editorial cuyo realmente presentación es una editorial para soñadores, en donde yo puedo obviamente pagar un valor que ellos se encarguen de todo el proceso editorial. Si me hacen publicidad en redes sociales, si hacen entrevistas. Ya participé en la Feria Internacional del Libro en 2 ocasiones con este libro. De hecho, este libro ya tiene un premio como mejor obra del género dramático en los premios internos de la editorial, y estoy nominado en este momento por 2º año consecutivo a los premios de la editorial internamente en el mismo género. Probablemente, de acuerdo a cómo van, digamos, los comentarios y las estadísticas, es muy viable que vuelva a ganar el premio por 2º año consecutivo. Entonces esta obra ya me ha llevado a la Feria Internacional del Libro, ya tiene un premio, otra nominación a un premio, y ya estoy participando en la Feria del Libro de Manizales, realmente sin ser un autor reconocido, y pues eso para mí ya es mucha ganancia, porque de hecho cuando yo creé esa historia yo nunca pensé en publicar un libro, yo simplemente quería dejarlo como entrada en un blog. Bueno, de hecho, usted tiene una frase que va a sonar un poquito contradictoria dentro de una feria del libro, pero ¿cómo es eso de que para escribir no se necesita leer? Porque denota uno en el libro, por ejemplo, que hay muchas profesiones, que hay diferentes lugares, que hay descripción de cada una de esas profesiones, hay muchos personajes, y para llegar a escribir de esa manera y a comentar lo que hace cada uno de sus protagonistas, pues uno o debe tener un conocimiento muy amplio del tema por su experiencia de vida, o debe leer bastante para poder llegar a esas descripciones tan profundas, obviamente sin hacer spoiler del libro, ¿no? Bueno, realmente eso es muy cierto. Yo realmente no soy buen lector. Si usted me pregunta si yo en el colegio leía, yo no leía, no me gustaba. Entonces yo no me leí La Vorágine, yo no me leí La Ilíada, ni me leí La Odisea, yo no me he leído los libros que la gente, digamos, normalmente cuando sale del colegio no se los ha leído. Pero he tenido una capacidad muy buena, que yo creo que es algo más relacionado con de pronto la retentiva. Yo retengo información de una manera muy fácil. Entonces yo leyendo algo puedo retener fácilmente esa información, y es de esa manera en la que yo tengo buena capacidad de argumentación y tengo buena ortografía, pero no realmente porque yo sea buen lector de literatura universal o de otro tipo de lectura. Realmente el último libro que me leí fue un libro de una escritora caleña, y fue en época de la pandemia, y no he vuelto a leer. O sea, me leí mi libro cuando ya lo tuve en físico, pues obviamente lo leí porque es otro nivel uno escribirlo a cuando ya tiene el libro en físico volverlo a leer. Pero realmente yo pienso eso, para leer, para escribir yo no necesito leer, porque eso es como decir que los abuelitos que nunca fueron al colegio y que nunca pasaron por una escuela, los abuelitos de finca, no nos podían contar historias porque no sabían leer ni escribir, porque es que eso es una capacidad que es totalmente independiente, y el proceso de escribir un libro, una obra, un poema, un texto, un ensayo, va más relacionado con la capacidad que yo tenga de transmitir que en realidad de la escritura en sí, porque la escritura pues se puede mejorar. Si yo tengo la idea, yo puedo dar una idea y escribirla y decirle a otra persona que tenga mejor conocimiento de sintaxis y de ortografía, que me haga, digamos, ya todo lo pulcro y lo bonito, pero en realidad escribir es un proceso que requiere simplemente pasión y ganas de hacerlo. Bueno, también te defines como un autor, más no un escritor. Terminas Hace lluvia, tenemos Tren también, que es una entrada que le regalamos ahí al final del libro, tenemos Dualidad. Va a haber, aunado a esta pregunta inicial, una segunda parte de Dualidad, vamos a dejar el misterio ahí en la cosa, o qué se viene para Jaime Cortés a futuro. Bueno, para iniciar con la primera pregunta, que es ¿por qué me considero un autor y no un escritor? Es porque realmente yo no me dedico a la escritura. El hecho de que yo tenga un libro no me hace escritor, en mi opinión, porque para mí eso sería faltarle al respeto a las personas que sí se dedican realmente a eso y que tienen muchas obras y que son muy reconocidos, y sería como
yo ponerme al mismo nivel de Gabriel García Márquez, que es un escritor que lleva muchos años escribiendo. Por eso me considero un autor, porque si por el hecho de tener un libro o una publicación yo fuera un escritor, pues entonces todos los que tuvieran artículos serían escritores. Realmente es una cuestión de respeto. Y ya siguiendo con la otra pregunta de cuál es el futuro, pues bueno, para las personas que no se han leído mi libro, primero que se lo lean, porque se van a dar cuenta al final de por qué sí va a haber una consecución. Realmente voy a aprovechar este espacio de hoy para revelarlo. Dualidad es el primer libro de una serie de 3 y va a ser una trilogía. La segunda historia ya está pensada, ya está diagramada, ya tiene nombre, pero no saldrá hasta tanto. ¿Ya empezaste a escribir? No la he empezado a escribir todavía, pero ya tengo. ¿Iba a ir con capítulos cada 8 días, cada 15 o esta vez cada 20? Eso depende de la recepción que tenga este libro. ¿Sí? Si este libro tiene muy buena recepción, yo voy a entender que hay motivación suficiente para hacerlo pronto. Ya la forma la estaremos definiendo con el pasar del tiempo. Ese es el futuro de Jaime Cortés. Invitarlos a que lean mi blog, a que me sigan en redes sociales. Estoy en Instagram como @JaimeCortés4. Y agradecerte hoy también por este espacio, por esta presentación, porque para mí es muy grato este proceso con amigos. Yo conozco la editorial por una amiga, por una persona que es de la familia, realmente, Natalia Bedoya, es la que me dice, mira, hay esta editorial, posiblemente esta editorial sí que con tu libro, hago lo correspondiente y efectivamente gracias a esa recomendación de ellas que puedo tener este libro que para mí ha sido un logro bastante grande. Nos quedan unos minuticos en esta presentación, Jaime, pero pues primero ratificarle a la gente cómo adquieren el libro, dónde lo compran, cómo se puede obtener, recordando en las redes sociales y un número telefónico por si quieren desde luego contactarte para la obtención de la obra. Pero segundo, algo muy importante y es que tú lo dices, trabajas con amigos, este libro es un homenaje a los amigos, a la familia, pero en especial, y lo veía yo durante la lectura de la obra y te lo decía ayer que tuvimos la oportunidad de interactuar, sin duda alguna es un homenaje a tu hermana también, que es algo muy especial para ti. Mi hermana es muy por la tierra, mi hermana es mona, yo soy morenito, ahí hay dualidad. Mi hermana es pasiva, calmada, tranquila, yo soy impulsivo, temperamental, ahí hay dualidad. Somos polos opuestos, pero es un amor grande, es un amor puro, es el amor más grande que yo tengo en la vida. Y por eso es ella la protagonista, más allá de que estuviera yo como personaje, ella es la protagonista porque es la persona más importante de mi vida. Y es un homenaje a amigos que estuvieron en ese proceso tan difícil de esa parte depresiva, muchos de la universidad, muy pocos del trabajo. De hecho, en esta primera parte toco poco el tema de la familia porque creo que el tema de la familia cobra importancia un poco más adelante, entonces probablemente en las siguientes partes sí vaya a haber otro tipo de personajes más relacionados con un vínculo de pronto más cercano. Pues dualidad es un reflejo de mi personalidad, de mis amigos más cercanos, de las personas más importantes en ese momento para el cual yo estaba escribiendo esa obra. Y se vienen cosas bastante importantes. ¿Dónde encontramos el libro? Bueno, para encontrar el libro hay 2 formas. La primera es contactarme a mí directamente a través de mi Instagram, @JaimeCortés4. Me escriben que yo soy compulsivo con los numeritos y las cositas, entonces me estresa ver el simbolito rojo de que me escribieron, entonces si usted me escribe yo lo voy a responder rápido. La otra es directamente en la página de ITA Editorial. Ustedes se meten a ITA Editorial, buscan, ponen en el buscador dualidad y allí pueden realizar la compra. También está disponible el ebook en Amazon, incluso el libro físico en países como México, Canadá, Estados Unidos, está también disponible en físico por Amazon. Y pues ya esas básicamente son las 3 formas en las que lo pueden conseguir. Yo tengo ejemplares, entonces si me contactan por Instagram para la compra, yo tengo ejemplares, entonces yo se los puedo vender con todo el gusto del mundo. Jaime Cortés, un pereirano, autor, no escritor, dualidad, para que todos ustedes se tomen la aventura y el tiempo para poder leer esta obra de este pereirano que desde luego quiere triunfar en el tema y en el mundo de las letras.
Y muchísimas gracias, Jaime, por compartir este espacio y desde luego a toda la gente de la organización de la 14ª Feria del Libro de Manizales por cedernos este espacio para poder exponer a cabalidad todo lo que tiene que ver con dualidad. Edwin, muchas gracias. Más allá de un gran profesional, un amigo que siempre ha estado en momentos importantes y que quisiera yo que compartiéramos muchos espacios de presentación de dualidad. Ustedes pudieron ver el talento y probablemente nos veamos en octubre en la Feria Internacional del Libro de Pereira, en la Feria del Eje Cafetero. Muchas gracias a la Universidad Nacional y a la Feria del Libro de Manizales, a este hermoso espacio del Rogelio Salmona, por permitirnos estar aquí. Y bueno, muchas gracias y saludos a todos. Universidad de Caldas también muchas gracias y a todos ustedes gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.